¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un nuevo viernes a la señal de Televisa Querétaro en vivo, en directo, aquí en el 9, en Sky para todo México y buena parte de América Latina y claro en andresesteves.mx o magazinedequerétaro.com. Cuando gusten, Televisión de la Carta en nuestro portal, la fanpage o en Twitter, por si no nos alcanzan a ver completos o quieren compartir con amigos nuestra señal. Este día, en el arranque del fin de semana, que llega con noticias destacadas. Hace apenas un rato, como le conté en nuestras redes sociales, el Instituto Nacional Electoral aprueba por mayoría importante, lo vamos a detallar en un ratito, el proyecto que busca equidad de género en las elecciones a gobernador o gobernadora del primer domingo de junio de este año. Al menos tendrán que ser 7 las mujeres que vayan como candidatas de cada uno de los partidos políticos en los procesos electorales de este 2021. ¿Cómo puede modificar el escenario, las expectativas, las proyecciones de candidaturas en Querétaro y en los otros 14 estados esta determinación que acaba hace apenas un rato de aprobar el Instituto Nacional Electoral? Lo habremos de comentar en un rato más. En la política local se confirmó una primicia que le dimos hace 3 semanas, también en nuestras redes sociales. Apolinar Casillas ya no interesaba como secretario de gobierno, con lo que esto quiera decir, en el municipio de Querétaro, en la administración de Luis Nava. Y ahí mandan a un refuerzo de lujo, a uno de los operadores electorales más importantes, más cercanos del gobernador Pancho Domínguez, Tonatiuh Cervantes Curiel. Tonatiuh Cervantes Curiel va a la Secretaría de Gobierno a partir del lunes. ¿Esto qué generará? Ante lo inminente que Luis Nava, al igual que el resto de los presidentes municipales de la zona metropolitana, la señora de Huimilpan, el señor de Corregidora, el señor del Marqués, busquen la reelección, genera uno que él, que era un aspirante a una diputación, al menos local y en el mejor escenario federal, se quede en el municipio de Querétaro, opere cuando Luis Nava tenga que pedir licencia por ahí de febrero, quizá los primeros días de marzo, y fortalezca la operación de una campaña metropolitana para buscar conservar la gubernatura de Querétaro y, por supuesto, la joya de la corona, la presidencia municipal de la capital. Al menos esa es mi lectura. Usted tendrá un mejor punto de vista, pero señales 2021 en esta dirección. ¿Qué pasará con Gilberto Herrera como el puntero de Morena para la candidatura al gobierno de Querétaro? No veo en Morena, con todo respeto para las mujeres que ya levantaron la mano, gente muy valiosa como la señora Larrondo o quizá Celia Maya o alguna que llegara de fuera. Veo difícil que Morena pudiera integrar, no veo en su abanico, en su staff, a mujeres como para competirle a quien seguramente seguirá siendo el candidato del PAN a la gubernatura, Mauricio Curi. No veo en el PAN un cambio hacia las mujeres. Es más factible que en otros partidos se pudiera dar ese cambio, excepto en el Partido Verde, que con lo que pese electoralmente, cada quien sabrá y no sé hasta dónde, el Partido Verde que desde hace rato la adivinó y dijo, nosotros vamos con mujeres. De las cosas del fin de semana, ¿qué pasa en Estados Unidos? Es el tema de hoy y le agradezco mucho a una invitada de lujo para hablar de este tema porque conoce del asunto muchísimo. ¿Qué pasará con la elección norteamericana y los efectos en México? La doctora Marcela Ávila, directora de la Facultad de Ciencias Políticas, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. A esta hora de la noche todavía no consiguen esos 6 votos que le faltan a los demócratas para llegar a la cifra mágica de los 270, aunque pudieran caer del lado de Nevada, doctora. Nevada, Arizona, incluso Filadelfia, que hasta ayer se veía más difícil, o Georgia. Tiene una amplia variedad de opciones Biden. Todo parece indicar que gana Biden, ¿no? Todo parece indicar.
Don Jorge Rivadeneira Díaz. Muy buenas noches. Presidente de la Canacintra, empresario, ¿político o expolítico? Expolítico, ya empresario y aquí... Aunque te mencionen en varias barajas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hablen de uno, ¿no? Para bien o para mal. Aunque hablen mal, pero que hablen. Claro, por supuesto. Jorge. Un privilegio estar aquí con la doctora y contigo, Andrés. Muchas gracias. Y sobre todo esta gran audiencia. Vamos a hablar de eso y mucho más aquí enseguida. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, ya insisto, viernes en Televisa Querétaro 8:35 o al momento que usted guste ver nuestro programa o compártanlo, por favor, en nuestras redes sociales o en nuestro portal andresesteves.mx. Cuídense, gracias por su confianza. Oigan, el tema del COVID-19 no es cachondeo, va en serio, hay que cuidarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos.
amable auditorio, contertulios, doctora, ¿damos por hecho que gana Biden? Pues yo creo que habrá que esperar, porque además el sistema electoral norteamericano tiene elementos que hay que considerar. De entrada, que gane los estados no quiere decir que los miembros del colegio electoral vayan a llevar directamente el voto del estado, ¿no? Digamos, por usos y costumbres, diríamos aquí, lo más probable es que así lo hagan, pero pensemos en los estados republicanos en los que haya ganado Biden, habrá que revisar cómo se da este proceso a la hora de la definición. Yo creo que en los datos es poco probable que gane Trump, pero yo creo que todavía quedan batallas legales. Trump va a patalear hasta donde pueda, es parte de su personalidad, está en su ADN hacerla de jamón. Y además seguramente quiere mantenerse vigente en términos políticos para dejar abierta la posibilidad de reelegirse, no en esta ocasión, sino dentro de 4 años. Que podría hacerlo, claro, de acuerdo a la norma en los Estados Unidos. Pero vamos a dar por hecho que gana Biden, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Jorge Rivadeneira, ¿damos por hecho que gana Biden? Yo siento que sí. O sea, ya es muy complicado que le dé la vuelta el presidente Trump a tantos estados que ya se le complicaron. Ya empezó a dar patadas de ahogado, como dice la doctora. Yo siento que ya está tratando de hacer su siguiente campaña para dentro de 4 años. Él tiene un movimiento, él quiere preservar su movimiento. Yo creo que ya ganó Biden. Ya es muy complicado. Y además ya perdió 3 litigios, de ayer a hoy, cuando pidió que se detuvieran conteos. Bien, en ese supuesto, ¿cómo nos afecta a México y a Querétaro? ¿Qué nos conviene más? ¿Qué puede pasar? Algunos pensamos que la primera tarea es reconstruir la política exterior, la diplomacia mexicana, porque John Biden no era precisamente el amigo de Andrés Manuel López Obrador, lo era o lo es Donald Trump. Y la señora Pelosi, una de las mujeres más influyentes en Estados Unidos, demócrata, desde hace rato está enojada con México, con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Hay que reconstruir la política exterior mexicana y la relación bilateral con Estados Unidos, doctora. A mí me parece que sí, pero que la política norteamericana va a ser, ¿no? La idea que tienen ellos va a ser buscar fortalecer esas áreas en las que han estado perdiendo competitividad. Por supuesto, para la ahora virtual vicepresidenta Kamala Harris, el tema ambiental es fundamental y eso va a tener implicaciones económicas en los Estados Unidos y en México, por supuesto. Y bueno, todos los temas alrededor del TEMEC, en qué medida eso va a poder favorecer a México, pues yo creo que tendremos que esperar. Sí hay o sí habrá una posición de reserva por parte del gobierno demócrata en el caso de que se dé, de entrada por por la relación con Trump y por la poca cortesía que tuvo el presidente López Obrador de ni siquiera acercarse a saludar, digamos, cuando fue a hacer esta visita a Trump. Pero me parece que la parte más importante tiene que ver con cuáles son las decisiones en términos de proteccionismo que Trump ha ido favoreciendo y que por eso tiene este peso tan importante en sectores de las zonas industriales de los Estados Unidos, que si Biden va a abrir más la economía, va a ir liberando todas estas posibilidades de inversión en el exterior, y también en términos de la pandemia, que es uno de los elementos que normalmente no se analizaban antes, y Biden tiene una posición mucho más dura en términos de cómo controlar la pandemia, y eso podría tener impacto en la recuperación económica, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Al sector productivo de Querétaro y del país, le pregunto al presidente de la Cámara empresarial más importante de la región, a Jorge Rivadeneira, ¿cómo nos viene el triunfo de John Biden? Déjenme poner una perla en la mesa. La única fotografía que tiene John Biden con un presidente mexicano es con Felipe Calderón, el villano favorito de Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden viene de un gobierno anterior, junto con Barack Obama. Ahí viene la relación con Felipe Calderón. A mí me parece que ganamos si gana Joe Biden, de manera categórica. Tenemos que ser muy francos. ¿Por qué ganamos, Jorge? Porque el
Tratado de Libre Comercio era mucho mejor que el TEMEC. En el TEMEC vimos la agresividad de Donald Trump. Hay una planta aquí muy cercana de Querétaro, en Villa de Reyes, San Luis Potosí, de Ford, que él la mandó quitar. Él dijo, no se pueden instalar en México. Entonces, era un presidente muy agresivo con algunos temas, digamos, para su pueblo, él estaba en su tema, en su base, la parte rural de Estados Unidos, y él pretendía que no se pusiera ninguna fábrica en México. Entonces, para nosotros, que llegue Joe Biden con los temas que ya sabemos, buenos, malos, que llegue alguien que no tiene esa agresividad, me parece que nos va a favorecer. Creo que también la visión de Donald Trump, que digo, mucha gente votó por él, ¿no? Y es increíble que tanta gente haya votado por él. La mitad de Estados Unidos casi. Que son los enojados, y eso hay que verlo aquí con la doctora que nos diga al rato. O sea, los enojados del mundo tenemos que ver por qué están tan enojados. Es un tema muy grave que la gente esté tan furiosa con lo que es correcto, con el cuidado del medio ambiente, con algunas cosas que deberíamos de cuidar todos, pero hay gente que está muy enojada, y nos pasó en México y pasó en Estados Unidos. La gente está furiosa, la gente está muy enojada, y eso lo tenemos que aprender. Creo que a Querétaro, si gana Joe Biden, nos ayuda mucho, porque Querétaro es una historia de éxito. Y la verdad es que Donald Trump quería romper la historia, quería decir, no se vayan al Bajío, no se vayan a Querétaro, vénganse a Estados Unidos, y me parece que ese es un orden que... Y los amenazó. Los amenazó de manera dramática, y es increíble que no entienda alguien que un orden, o sea, digamos, el orden del mundo tiene que ver con Norteamérica, Querétaro y México, tienen que ver con un orden económico donde alguien aporta tecnología, alguien aporta capital, y México aporta una gran mano de obra. Querétaro es una historia de muchísimo éxito por lo que hemos hecho, ¿no? El tema de universidades, investigación, cosas maravillosas que hemos hecho en Querétaro, fábricas, empresas, seguridad, tranquilidad, que aportan, y Donald Trump dice, no se vayan para México, qué bueno, ojalá que no quede el señor. ¿Compartes ese criterio que nos va mejor con Biden que con una reelección de Trump? Normalmente se dice que a México le va mejor con los republicanos que con los demócratas, a pesar de que simpatizamos, pareciera más con los demócratas. Nos va mejor con los republicanos. Y ese ha sido un discurso que se ha tenido en México muchos años. Pero yo creo que pensando en el caso de Trump, yo coincido con el tema del proteccionismo. A ver, pero dijo el clásico, obras son amores y no buenas razones. De repente algunos apelan a la desmemoria. La peor crisis económica, si me permiten, voy a ser muy vulgar, cuando estábamos como chivito en precipicio, la economía de este país, llegó un demócrata, que es el único caso, llegó Clinton, claro, es el único caso que además defendió con el chiste NAFTA. de la señora Bobbitt, no, ¿cómo se apellidaba? La que dice Levinsky, que dicen que estaba cuando llegó Cedillo ahí, prendiéndole el puro, nos fue mejor con ningún presidente de Estados Unidos nos ha ido mejor cuando teníamos que sacar al güey de la barranca que... Sí, pero históricamente la relación ha sido mejor con los republicanos. Pero yo creo que en este caso en específico, el tema del proteccionismo de Trump no es una buena noticia para México, y en ese sentido yo creo que la política de Biden tendría que ser mejor. Yo diría que sí. Con Biden, coincides con... Y además es el tema económico, es el tema migratorio, y el tema migratorio lo tenemos, ya se nos olvidaron las caravanas migrantes, los miles de personas atoradas en la frontera. Pero ahí sí, fíjate que los demócratas no nos han tratado tan bien. Nunca nos han tratado bien, ni unos ni otros. Bueno, sí, vamos a empezar por ahí. Barack Obama, este hombre con cara de bueno, que a lo mejor lo es, no sé, no tengo el gusto de conocerlo ni el disgusto, nos dijo que nos iba a tratar muy bien a nuestros migrantes, y nadie echó de Estados Unidos a tantos mexicanos como Barack Obama. Ni siquiera Trump, por eso digo que el discurso de con quién nos va mejor tiene que ver con intereses y tiene que ver con políticas, no necesariamente con personas. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no tiene amigos, tiene intereses. Pregúntenle a los chinos. El tema de los chinos es otro asunto, ¿no?
el principal acreedor de Estados Unidos, al que más le debe Estados Unidos y con el que más se estaba peleando Donald Trump, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y regresamos. Esto es Magazine TV en la señal de Televisa Querétaro y en toda la plataforma de Magazine y andresesteves.mx. Gracias por su confianza. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. En medio de esta terrible pandemia, Jorge Rivadeneira, presidente de Canacintra Querétaro, ya dijimos, nos viene mejor que gane Joe Biden, como todo apunta ocurrirá, más allá de los pataleos de Donald Trump y lo que le siga. ¿Qué tiene que hacer Querétaro hoy para salir de esta complicación y apoyarse en el resultado electoral de Estados Unidos? Tenemos 20 años de ser una historia de éxito a nivel mundial. Querétaro es un estado excepcional, 4% de crecimiento. Este año ha sido un año muy complicado, es un año terrible, tenemos que luchar para salir adelante, es un momento muy importante. No nos viene bien un expresidente de Estados Unidos, qué bueno que ya es expresidente, que se expresa mal de México, que habla del muro, que habla de violadores, cuando Estados Unidos lo mejor que tiene son los mexicanos, porque son los que más trabajan. Es que nos ha ofendido de una manera muy violenta, ¿no? Nos ha ofendido, y la historia de éxito de Norteamérica, como región del mundo, tiene que pasar por México. En Querétaro hacemos autopartes, hacemos partes de avión, hacemos cosas extraordinarias, y Norteamérica, que incluye a Canadá y Estados Unidos, es exitosa por México. Entonces, qué bueno que se va el señor, yo espero que sí se vaya, ojalá que todo funcione bien. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando lo que hemos hecho siempre. La universidad, la doctora, las gentes que nos enseñan, la investigación, la industria, los trabajadores de Querétaro, tenemos que seguir haciendo lo mismo.
tenemos, es un momento complicado, de verdad es complicado porque tenemos que salir adelante y no está fácil. La crisis del mundo nos está pegando a todos. Qué bueno que se va un grosero, porque es un grosero el señor Trump, qué bueno que se va alguien que nos ha insultado y nos ha ofendido, y ojalá que llegue un señor que probablemente no la lleve tan bien con el presidente. Que tampoco es que nos quiera mucho, ¿eh? Cuando fue vicepresidente de Obama tuvo 2 o 3 expresiones poco afortunadas. Y no importa, lo que necesita es menos peor. Y México son condiciones para poder trabajar. Necesitamos un socio, no un amigo. Y alguien que se va a reelegir el año que entra, esto lo digo yo, la doctora Marcela. Tú sí te vas a reelegir. Que eso quién sabe. No, bueno. ¿Qué debemos de hacer? En un minuto. Yo tengo más esperanzas puestas en Kamala Harris que en Biden. Biden es un político... La primer mujer que será vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, y una mujer inteligente, una mujer combativa, con ideas fuertes sobre muchos de los temas. Creo que en términos del medio ambiente, en términos de migración, va a marcar una línea importante y creo que hay que ponerle más atención porque Biden ya está cansado. Además, tú lo acabas de decir con mucha elegancia. Por la edad de Biden, nadie calcula en Estados Unidos que busque la reelección. Esto quiere decir que la vicepresidenta será muy activa. Así es. No tendrá una figura tan decorativa como normalmente tienen los vicepresidentes. No, ahora hay que decir decorativa a medias, porque preside el Senado, ¿no? Finalmente, no, por eso te digo, la va posición a ser mucho más activa. Y a mí me parece que esos son los temas que hay que empezar a ver. ¿Qué va a pasar con migración? ¿Qué va a pasar con cómo van a poner o echar a andar el TEMEC con los temas ambientales? Gracias, Marcela. Tengo que preguntarte en 10 segundos. ¿Qué opinas de lo que decidió hoy el INE? A fuerza 7 mujeres candidatas a gubernaturas de 15 que habrá en contienda. Me preocupa que no sea la mejor forma de fomentar la equidad de género, sobre todo porque los partidos van a hacer lo que normalmente hacen, mandar a las mujeres a los estados en los que no tienen posibilidades de ganar. ¿Cómo la ves tú en 10 segundos? A las mujeres hay que abrirles el espacio. Necesitamos más mujeres en la política. Las mujeres son muy honestas. Qué bueno que está Kamala en Estados Unidos. Hay muy pocas gobernadores en la historia del país. En este momento, una. Cuando más ha habido 2 y por muy poquito tiempo. Gracias, Marcela. Gracias Jorge. Gracias. Deportes, que ya se acaba este torneo, gracias a Dios. Gallos, a ver si sacamos la casta el domingo contra Xolos. Sergio Balleres, cuídense mucho, salud y suerte. Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Andrés, amigos de Magazine TV a través de la señal de Televisa Querétaro, para platicar de la luz y sombra en la institución de Gallos Blancos. Este domingo a las 9 de la noche termina el campeonato para el equipo de Piti Altamirano. Una temporada, como lo comentó Manuel Velarde, un fracaso total. Buscaban el repechaje, tendrán que aprender de los errores, de las caídas, de los tropiezos, de los golpes. Ya están planeando el próximo torneo. Le adelanto, la pretemporada será íntegra en Querétaro. Saldrán de vacaciones 2 semanas, reportarán a finales del mes de noviembre. Ya tienen lista de jugadores transferibles, les harán de su conocimiento a los mismos el próximo martes y ya también están buscando los refuerzos para el próximo torneo que arranca inmediatamente en el mes de enero. En contraparte, la luz, Gallos Femenil, las dirigidas por Carla Rossi, 6 partidos consecutivos sumando, 5 victorias, un empate este jueves frente a las difíciles Rayadas de Monterrey, aspirantes serias al título, en donde sacaron el empate a 1. El equipo queretano femenil ya está en zona de calificación, esperando con su buen fútbol seguir trascendiendo. Todo lo que ha hecho el equipo femenil ha sido historia, récord de puntos, liguilla, y lo que venga será para bien. Así es que luz y sombra en el Club Querétaro. Se cierra el torneo para el equipo varonil y las mujeres siguen en la zona de liguilla. También seria reflexión con lo que sucedió en fuerzas básicas. Ya para terminar, le platico fútbol de tercera división profesional. Se encuentran 2 equipos queretanos. Petroleros de San Juan del Río enfrentarán a Prepa Idel. Hasta aquí los deportes, don Andrés. Toda la información en el Twitter, @Sergio Balleres. Regreso con ustedes al estudio.